Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, ba, 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 yo. Wow, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, buenas noches, buenas noches. Me quedé por un momento porque como hoy es feriado, pero uno siempre está acostumbrada, yo estoy acostumbrada a que los periodistas no paramos, no nos tomamos feriados. Se ve que soy de la vieja guardia. Claro, yo me pasé como, no sé, como 30 años laburando en el diario y sin saber lo que era un feriado. Está mal, pero eran otras épocas, ¿no? Donde había también sindicatos, había derechos laborales y había una conciencia de que el periodismo el periodismo opositor, digamos, el periodismo que yo he hecho toda mi vida es un puesto de lucha. Entonces uno está acostumbrado así. En realidad tendría que desaprender algunas cosas de las que uno ha aprendido, porque las condiciones materiales han cambiado. Entonces, si cambian, recién estaba escuchando un video de Rusarín que siempre habla, como es re marxista, siempre habla de las condiciones materiales, y me quedó grabado. Efectivamente, si cambian las condiciones materiales, también que debe cambiar la posición subjetiva. Mi condición subjetiva se ve que es lenta, porque las condiciones materiales no saben cómo cambiar. Pero bueno, así son las cosas, así es la Argentina, así está el mundo. Hay un montón de cosas para ir sondeando, pero quizá lo más importante tenga que ver con el paro del jueves. Ustedes saben que la CGT dispuso un paro sin movilización, lo cual es un paro para desmovilizar, ¿no? Porque un paro sin movilización, cuando ya está la media sanción, en todo caso te lo hubieses mandado antes de la media sanción. Ahora seguimos hablando de esto, porque la verdad que a todos nos revolvió un poquito el estómago, y es parte del mareo que tiene nuestro espacio, es parte de lo que los libertarios y las mafias han desordenado en nuestras cabezas y no lo podemos tenemos que volver a armar un rompecabezas si no nos acordamos cómo era. Entonces de repente tenemos una CGT que declara, ante semejante desbarranque de todos los derechos de los trabajadores, declara un paro sin movilización. Métetelo en el bolsillo, el paro sin movilización. Ahora seguimos, pero no me quiero ir de este espacio sin darles los teléfonos. Acuérdense que cuando empiece 11:11, que nos va a tomar la última media hora, yo no les digo que no lo vean si quieren, pero me dejan los mensajes grabados antes. Yo tengo miedo de quedarme sin mensajes. Bueno, es el 11-3200-0530. 11-3200-0530 es el mismo teléfono de siempre y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, para terminar con el tema de la CGT, todos sabemos, ¿no?, que todo lo que tiene que ver con la representatividad y la representación política está en duda en un país en el que estamos siendo representados por un presidente desequilibrado y en el que estamos siendo azotados todos los días por malas noticias porque gobiernan en nuestra contra directamente y nos lo hacen saber y nos desprecian y nos van podando todas las posibilidades que tenemos para expresarnos. Y parte de esa crisis en la que hemos desembocado, yo estoy segura que es una parte de un camino
de un proceso en el que, por el que evidentemente hubiese sido 1000 veces mejor que ya tuviéramos más conciencia social, que ya tuviéramos más organización política, que tuviéramos nuevos liderazgos o que recuperáramos alguna posibilidad de justicia, pero las cosas son como son. Uno tiene que pelear la pelea que le toque con los elementos de la realidad que le toque. Entonces, en un momento como este, es muy importante distinguir qué pertenece al anhelo, qué pertenece a una utopía, qué pertenece a un profundo deseo político y qué es posible, qué es lo que está en nuestras manos. Muchas veces esas cuentas no sirven para nada porque termina pasando algo inesperado que a uno le parecía que era imposible que pasara y pasa. Pero eso no se puede planificar, sobre eso no tenemos control. Todo eso de lo que yo estoy hablando tiene que ver con lo genuino y lo espontáneo, no con lo planificado y con las trampas que se pueden hacer, porque hay mucha gente que todos estos procesos de los que yo estoy hablando, procesos históricos, no los espera, los imposta, ¿no? Los imposta, los acelera falsamente. Volviendo al tema de la representación, pues estábamos hablando del paro de la CGT, cayó muy mal el tema de, digamos, cayó muy mal porque es la coronación de una falta de representación consuetudinaria. Hace muchos años que esta CGT no representa. Está bien que el movimiento obrero cambió, que el mundo del trabajo cambió, pero seguimos dependiendo de un sueldo, seguimos dependiendo de nuestro trabajo, y si las condiciones del trabajo cambiaron, la representación sindical tiene que cambiar, y tenemos que ver, son ellos los que nos tienen que decir a nosotros cuál es la manera más efectiva de luchar. En realidad estamos lidiando con gente que hace sus negocios personales, como los gobernadores, arregla la suya, ¿no? Porque acá hay un montón de gente que está cómoda. Se los digo yo que estoy muy incómoda. No, vamos a ser claros. Hay gente que está muy cómoda porque tiene toda su vida armada de acuerdo a un esquema de poder. Entonces, estos cambios que uno dice a veces ¿por qué no sucede más rápido? Y no sucede más rápido porque hay mucha gente que resiste esos cambios, porque tiene la vida acomodada a cómo están las cosas ahora y no quiere que las cosas cambien porque pierde un laburito acá, un contacto allá, un contratito por el otro lado, un privilegio por el otro lado, eso genera, no se habla de esto muchas veces cuando se habla de política, y pasa todos los días, yo lo veo claramente, que muchísima gente depende de cómo tiene armada la vida y de ahí salen sus reflexiones políticas. Que puede ser que mucha gente está acomodada en un lugar, no acomodada por acomodo, sino, quiero decir, confortable, con un lugar para habitar, en un lugar porque llegó a ese lugar por genuinos intereses políticos. Yo no estoy diciendo que esos son ñoquis o que no trabajan, no, nada que ver, tal vez haya, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que la libertad para el pensamiento también tiene que ver con la libertad de animarse a soltar algunos beneficios que se tienen, y eso es muy difícil, y por eso a veces los cambios tardan más. Hay cambios que son inevitables y parecen absolutamente inevitables, justamente, van a pasar. Uno sabe que en algún momento eso va a pasar y tarda porque las condiciones materiales en ese caso están ahí. En ese nudo de gente que no quiere que las cosas se muevan porque toda su vida está armada de acuerdo a eso. Porque somos humanos y porque las grandezas y las pequeñeces se mezclan, porque nadie es perfecto, porque acá hay pocos héroes, hay pocos héroes y pocas heroínas. Una de ellas está presa, ¿no? Varias de ellas, Milagro y Cristina. Comparten, ¿no? Cada una con sus diferencias, pero comparten un mismo destino. También Julio De Vido, hoy vamos a estar hablando de él en el programa, en las condiciones espantosas en las que está pasando una edad en la que tendría que estar
por lo menos en su casa, por lo menos en su casa. Bueno, estamos enojados con la CGT, de todas maneras la CTA Autónoma y la UOM ya anunciaron movilización. El paro de la CGT no va a impedir que la gente se movilice. Ustedes fíjense lo antipolítica que es la decisión de un paro sin movilización. ¿De qué nos sirve el silencio si lo que necesitamos es el ruido? Otros son los momentos para el silencio. Otros son los momentos para desaparecer, para que la calle se quede vacía, para encerrarnos. Hay que tener un timing que mucha gente se ve que no tiene porque es dirigente, porque las cosas se dieron así, porque justo en ese momento no había uno mejor. Bueno, busquemos, debe haber. Pero no tiene ningún sentido frente a una monstruosidad como la que estamos viviendo. Frente a bueno, a toda esta barbaridad de la reforma laboral, que saben lo que van a hacer seguramente, les van a quitar el tema de la carpeta médica, porque eso no estaba, digamos. Yo no puedo creer cómo los medios de comunicación también, el gobierno está revisando, está complicado, Bullrich está pensando, hay reuniones de último momento. Mentira, se lo pusieron ahí último momento porque saben que van a chillar y entonces cuando chillen lo que van a sacar es lo de la carpeta médica. No importa que quiten la carpeta médica y a uno no le descuenten si se agarra un cáncer, no importa. Lo que importa es que te quitan el tiempo de vida, eso es lo único que te tiene que importar, que no nacimos para trabajar, nacimos para ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, sí, pero también para tener tiempo para disfrutar de la vida, para disfrutar de los afectos, para cuidar a nuestros hijos, para estar con quien amamos, para algo creativo. En otros países la gente lo hace, eso quiere decir que se puede. Y esta tragedia que nos viene a contar Milei, que nacemos para sufrir, es que a Milei no se le ocurre otra manera de que nosotros vivamos más que sufriendo, porque que yo sepa él no sufre, la hermana tampoco, nadie del gobierno sufre, ganan muchísima guita, que es la nuestra. Hablando de Milei, ayer fue el Día de los Enamorados, ramos de flores, etcétera. También se cumplió un año, que me interesa mucho más que el Día de los Enamorados, desde que nos enteramos de la estafa Libra. Y por eso decía yo que lo que nos está haciendo falta es un poco de justicia. Con un poquito así de justicia, este tipo vuela por el aire. Con un poquito así, que se animen los jueces y fiscales todavía no corruptos de este país, hay elementos de sobra para que este tipo no ejerza más ese cargo, para el que no está preparado ni capacitado. Escuchemos lo que decía en Radio Con Voz Alcon Adamón, que ustedes saben que a mí, bueno, como a ustedes les debe pasar, no es santo de mi devoción, pero la información que tiene, esta sola información, este dato que da Alcon Adamón, que lo tiene la justicia, que lo tienen los fiscales, pero que no lo toman, y este solo dato alcanza para que Milei no sea más presidente de la Argentina. Lo escuchamos. ¿De dónde sacó Javier Milei el código alfanumérico de 44 letras, mayúsculas y minúsculas y números que era indispensable tener para poder comprar Libra? Dicho de otro modo, el presidente Javier Milei afirmó en esa entrevista con Johnny Viale que lo único que hizo fue ver en internet esta operación, este negocio, esta posibilidad, y que lo único que hizo fue copiarlo de una página de internet, pegarlo en un tweet y postearlo en la red social X. Punto. Esto es lo que él dijo. Y lo que ha salido ya se ha verificado por expertos informáticos que incluso han testificado ante el Congreso argentino, pero también en Estados Unidos. Eso es falso. Porque al momento en el cual Javier Milei difunde ese contrato, ese código alfanumérico, ese código alfanumérico no estaba disponible en ninguna página de internet, ni en red social, ni plataforma digital, ni nada alrededor del planeta. Con lo cual la pregunta obvia, Rey, ahí es,
¿Quién se lo ¿De dio? dónde lo sacó? Claro, ¿dónde ¿Quién sacó? se lo dio? ¿Cómo se lo dio? ¿Por WhatsApp, Telegram, Signal, Wire, Mail? ¿Se lo dictó por teléfono? Y en definitiva, ¿por qué Javier Milei decide a una persona que lo contactó como fuere, decide darle una mano y postear esto? Y entonces lo hizo simplemente porque es amigo de esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿O hubo una contraprestación? Esas son, si querés, la pregunta madre y las preguntas subsidiarias. Bueno, está claro, ¿no? Está claro que además de haber sido el tuit presidencial, que primero lo negó, después se confirmó que lo era, sin ese código no podía hacer nada. Es tan simple como eso. Por eso nos damos cuenta de que esta causa está mal tratada, mal llevada, está siendo llevada para darle tiempo, está siendo concesiva, le están perdonando la vida cuando no hay ningún motivo para que le perdonen la vida en el sentido judicial, ¿no? Porque el que las hace las tiene que pagar, no sé si lo escucharon, ¿no? Nos encantaría que abandonemos la doble vara y que solo nos digan lo que ellos están dispuestos a cumplir. Esta es solamente la mayor desviación de mi ley, pero hay muchas más, hay muchas más. Sin ir más lejos, un escándalo que estalló hoy y que también provocó una denuncia penal contra Sturzenegger, porque no tienen vergüenza realmente, esto es parte de ese ser estafador, porque lo estafador de Milei no se agota en Libra, hizo Libra porque es un estafador, pero más allá de Libra sigue estafando, estafa cada vez que habla, estafa cada vez que quiere explicar algo, estafa cada vez que da el número de la inflación, estafa cada vez que dice que sacó gente de la pobreza, cada mentira que dice es una estafa. Si no somos nosotros los que todavía tenemos un poco de sentido de la realidad, los que defendemos la verdad. Un dato es un dato. No se puede estar a favor o en contra de un dato. Decime el dato. Si me decís mal el dato, me estás mintiendo. Las estadísticas públicas no pueden ser discrecionales. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y sin embargo, aceptamos y el tiempo pasa y seguimos aceptando y paro, pero sin movilización, porque ¿qué puede pasar? Por ahí se arma quilombo. Y que se arme, querido, que se arme. ¿O qué nos vamos a pasar el resto de nuestra vida soportando a estos siniestros? En algún momento algo tiene que pasar. Entonces dejen de contener y de hacer, sobre todo los sectores que tienen, repito, representación, dejen de contener la soga, porque la gente está podrida, por lo menos un desahogo necesita. Yo sé que las fuerzas de seguridad son intimidantes, ya sé que no queremos poner el cuerpo, que otra vez la sangre la ponga el pueblo, lo sé y lo comparto. Pero vamos a quedarnos 10 años esperando que estos tipos implosionen. Son mucho más vivos que nosotros, en ese sentido. Tragan bilis con mucha más facilidad que nosotros, así que no estemos tan seguros de que estos van a terminar implosionando como Fabián Vena en Resistiré. Ojalá, pero mientras tanto tenemos que hacer cosas contundentes que no estamos haciendo. Esperemos que poco a poco nuestra conciencia se vaya solidificando y que entendamos que esto de que no hay plata siempre fue una mentira. El dato que les iba a decir, que hoy provocó una denuncia penal, son los 114 millones de pesos que obtuvo la mujer de Sturzenegger para dar clases de inglés en la Cancillería, donde si no sabes hablar inglés perfectamente no te dejan entrar. Déjense de joder con el no hay plata. Plata hay para lo que a ustedes les conviene y para lo que no les conviene no hay. Así que no hay plata, no lo aceptemos más. Que no nos entren los oídos. Es él el que se tiene que ocupar de ver de dónde saca la plata, no nosotros decirle a él. Porque si le tenemos que decir, bueno, tenemos un montón de ideas para decirle cómo ahorrar plata. Deja de pedir el 3%, Karina, a ver si nos alcanza para algo. Ya venimos.
Ahí vinimos, acabamos de escuchar a Manu Chao, La vida tómbola. Bueno, y ahora vamos a volver a la entrevista de fondo. Hoy nos toca la segunda parte, probablemente mañana veamos la tercera y última parte que hizo Jorge Elbaum, que está de vacaciones. Esperemos que la semana que viene se digne a volver de las vacaciones. No, pobre, se digne, no, que se las merece. A Hernán Lecher, economista, director del CEPA. Fue muy buena la parte que vimos la semana pasada y esta es más jugosa todavía. Terminaban hablando de que el Uber es el parripollo, en la actualidad es el parripollo de los 90. ¿Se acuerdan las canchas de pádel y los parripollos que ponían los despedidos en los 90? Bueno, ahora hay menos indemnizaciones que en los 90 y el Uber está haciendo la salida laboral de mucha gente a tal punto que hay más Uber que clientes de taxi. Escuchamos la entrevista. Uber es el nuevo parripollo de los 90 y eso va a inflacionar hasta algún momento en que los propios Uber ya van a disputar con otros Uber un mercado cada vez más chico. Sí, eso es en lo inmediato. Pero, viste que yo lo escucho a Martín Tetaz que viene así, hace como una especie de análisis, se hace el estadista, ¿no? Y dice, bueno, chicos, no me peguen a mí, yo lo único que estoy diciendo es que el desempleo ya no existe más, porque si vos te quedás sin empleo podés ir al Uber. Ah, claro, muy bien, ¿qué estadista qué? Vos decís, wow. Y entonces, un tipo dice, no me peguen a mí, eso es una realidad, yo no estoy diciendo mi opinión. Y uno tiende a pensar, ahí hay un problema de ingresos, que es lo que inmediatamente uno plantea. No es lo mismo. En el Uber no tengo vacaciones, tengo que trabajar 18 horas para cobrar 2 mangos. En general tengo un trabajo y termino haciendo Uber porque no me alcanza. Es decir, te lleva a una discusión de ingresos. Que en eso, la verdad, efectivamente es así. Pero es un error pensarlo así, porque Martín Tetaz dio 2 pasos y se paró ahí. Y dijo, el futuro va a ser este. ¿Dónde 2 pasos adelante? Bueno, tenía que haber dado 2 pasos más, porque lo que no sabe, y los invito a los que nos están escuchando a que lo googleen, fácilmente lo van a encontrar. Quiero buscar la noticia para decir el nombre de la empresa italiana, china, que no me la acordaba. Acá. Leo el titular de hace unos días atrás. Uber y una empresa china ponen fecha a los taxis sin conductor. Uber y Momenta se llama la empresa china, lanzarán en 2026 los primeros robotaxis sin conductor en Europa, comenzando en Múnich con vehículos nivel 4. Bueno, esto es una realidad en China en la actualidad y es un problema, empieza a ser un problema, con lo cual ni siquiera esa premisa de que nosotros nos lleva a discutir una cuestión de salario, no, te va a llevar puesto el puesto y listo, incluso en ese trabajo precario que venía a compensar el trabajo registrado. Claro. Con lo cual, hola, ¿qué tal? Digamos, hay que discutir en serio qué queremos hacer con el empleo. Pero ahí tenemos un problema. ¿En qué sentido? Históricamente, digamos, las ciencias sociales y económicas en Argentina pensaron en un actor, la burguesía argentina, que invertía, que desde un boliche chiquito hasta un boliche medio, etcétera, pasó algo vinculado con muchos de esos sectores, se fueron al sector financiero, se quejan mucho de la sindicalización, etcétera, y ese actor, pongámosle, qué sé yo, un gran industrial como Roca, empieza a quejarse de la competencia hindú o china y no tracciona. Entonces, digo, el Estado, por eso pensar mejor, digo, ¿y qué te parece a vos esto? Digo, ¿qué implicaría pensar mejor frente a un actor que se pensaba clave en el desarrollo de la Argentina y hoy le importa un pomo el desarrollo de nuestro país? Bueno, hay de todo, ¿no? Pero efectivamente hay una parte de lo que a veces denominamos como burguesía nacional, empresarios nacionales, qué sé yo. Ahora tenemos esta discusión con Roca. Roca es empresario nacional y es difícil. Con sede así, en ¿no? Luxemburgo, medio difícil, ¿no? Exacto. Con lo cual,
los grandes medio que te generan dudas. Y después hay muchos chicos que sí, yo soy de San Martín. Hay gente apasionada por la industria viste, pone su vida, es un hijo la fábrica, ¿no? Ahora, el incentivo para esa persona, estoy pensando mientras hablo, en un empresario de San Martín que hace amortiguadores. El tipo tenía un socio, falleció ahora el socio, pero el socio le decía, cuando apenas ganó Milei, le decía, convirtámonos en importadores. Y este le decía, no, ni loco, yo antes que eso me mato, no sé qué, que pique pan. Bueno, no hicieron eso, Corben y no me acuerdo cómo se llama la otra, se convirtieron en importadores. Obviamente traen los amortiguadores más baratos y se terminaron convirtiendo en importadores porque no tienen otra opción. Y me consta que hizo todo lo posible por no hacerlo. Con lo cual, hay una discusión ahí para dar qué puede producir la Argentina, cómo financiamos esa producción de la Argentina, cómo nos insertamos en la producción de manera razonable, pensando en las pymes, pensando en los trabajadores y pensando en el desarrollo de nuestro país. Porque si no, lo que hace Milei es el atajo, ¿no? Es decir, yo abro todas las importaciones, el que resiste, bueno, listo, chao. Y el que no resiste es porque siempre vivió de la teta del Estado. Como le dijeron ahora a la empresa Alal, que cerró después de 100 años. Ni un poquito de respeto, diría yo. ¿Viste? Se fumaron todas las crisis de la Argentina y los tipos le dicen, no, nunca competiste, ¿en serio? Pero además hay una trampa también, Hernán, porque hoy por hoy las empresas chinas compiten y son competitivas y son hiperproductivas, pero porque tuvieron una decisión de orientación estratégica del Estado de trabajar sobre algunos rubros y convertirse en súper expertos y súper eficientes en eso. Digo, si nosotros, como pasó acá en la década del 50, del 40, hubiésemos seguido en esa apuesta, hoy seríamos a lo mejor la fábrica mundial de alimentos, de aviones, de autos, de heladeras, como fue, digamos, al principio desde la del 40 hasta el 60, digamos, 70, ¿no? Bueno, la realidad es que es muy difícil competir si en realidad el actor principal, que es el Estado, te va sistemáticamente cerrando las puertas. Bueno, la ruptura institucional de la dictadura cívico-militar es lo que rompe ese proceso que vos decís, ¿no? Hace unos días, ayer, creo que fue esta semana o la semana anterior, era Dorni o Caputo, bueno, alguno de los más conocidos del equipo económico y demás, quiso explicar un gráfico de que bueno, la Argentina hoy estaba estancado su crecimiento. Entonces muestra un gráfico que rompe ese crecimiento potencial, digamos, el crecimiento potencial de la actividad económica, y el crecimiento real se rompe con la dictadura. Claro. Y bueno, hacía malabares para tratar de explicar por qué se había roto eso, ¿no? Pero porque efectivamente la dictadura vino a destruir el entramado industrial de nuestro país, porque tenía una mirada, sobre todo la fracción que encabezó dentro de los militares la dictadura cívico-militar, que era claramente antiindustrialista. En realidad, la lectura era, dentro de la industria están los trabajadores organizados, que son los que tenemos que combatir. La Entonces, guerrilla industrial, le decía Balbín. bueno, vinieron a romper ese esquema, y eso se produce con la dictadura del 76, no con las anteriores que no las voy a reivindicar, pero no eran antiindustriales abiertamente. Entonces, hay un proceso de ruptura allí. Ahora, volviendo a lo que hablábamos antes, de nuevo, el mundo es un mundo muy desafiante, no estoy diciendo nada novedoso actual. Y la Argentina no está pensando en qué hacer. Milei lo único que le importa es emular, ni siquiera emular a Trump, o sea, entregar nuestro país a los celos más del mundo. No tiene ningún sentido para el conjunto de los argentinos. Ahora, desde las miradas que no compartimos ese trayecto, obviamente, también hay cosas para hacer, porque, mira, en la gestión anterior
el peronismo entregaba créditos al que el balance le daba bien. Eso es un gravísimo error. No un error, es un gravísimo error. No es por ahí. Sí, yo tengo, el crédito es la manija que te organiza qué sectores pueden ser o deberían desarrollarse y pueden ser competitivos, en este caso, por ejemplo, a nivel global, y si eventualmente yo tengo que reconvertir un sector que creo que no va a ser competitivo o no lo es hoy, no lo va a ser, bueno, ahí tengo los recursos para reconvertirlos en otro segmento de producción que considero que puede ser razonable, que me cierra en términos de ingresos de divisas y demás. Es decir, pensar un país, ¿no? Bueno, pero eso, Milei no lo va a hacer nunca, o sí lo va a hacer en el sentido de que no le importa la industria, así que es bastante unilineal, ¿no? Es decir, abrimos y listo, y chao, y gana el que gana, total no me importa, ni los jubilados, ni la gente, y lo único que me interesa en todo caso es que cierre la macro para un segmento minoritario y nos convertimos en Perú. Fin. Sí, está recorriendo ese camino. Yo no me parece ni para nada sorpresivo ni llamativo y todos los días, todo lo que hace va en ese sentido. Bueno, de nuevo, ellos en el debate público pretenden llevarte a una confrontación donde es eso o la industria mega subsidiada sin sentido ni nada. Bien, Claro, también. está planteado en términos de un engaño y de una gran estafa, porque todavía sigue existiendo sectores industriales en la Argentina, incluso, qué sé yo, vinculados al Estado, como en términos de tecnológicos, en el Balseiro, etcétera, que fabrican satélites, son competitivos incluso con cierta autonomía, ¿no? Ahí hay una gran confusión que obviamente mucha gente entra, sí, bueno, estos fueron financiados, son los choriplaneros, si se quiere, de la industria, ahora que le soltaron la mano no pueden competir. Eso es una gran falacia, ¿no? Sí, de nuevo, eso implica una planificación, porque yo un poco de manera provocativa en este último tiempo, por ejemplo, en la discusión con los textiles, les vengo diciendo, eh, uno puede quitar todos los impuestos de la cadena de producción, ¿bien? Y si yo quito todos los impuestos de la cadena de producción del textil, le saco ingreso bruto, ¿eh? Igual Shane te va a fusilar, te gana. Sí. Con lo cual, ojo, tenés que pensar cómo te insertás en el mundo. La alternativa la escribió Sturzenegger en estos días. ¿Qué dijo Sturzenegger? Escribió un tweet largo que dice, bueno, voy a ser provocador. Escribe, se remonta a David y Ricardo y habla de las ventajas comparativas estáticas. Es decir, la Argentina solo tiene que hacer minería y vaca muerta. Bien, entonces de nuevo, volvés a ese análisis binario. Pará, nosotros podemos producir, tenemos que producir cosas. Y en ese, lo que pasa es que algunos se han comido la curva de que de los libertarios que tenemos termos en el gobierno, que entonces proteger está mal. Proteger está mal si no tiene sentido. Proteger es necesario para determinados sectores. Lo hace todo el mundo, lo hace Trump. Si quieren copiar a Trump, háganlo, maestro. Yo me moría de risa en estos días porque, claro, el debate con Roca vos podías ponerte de un lado o del otro fácilmente, porque había argumentos para todos lados. Pero uno de esos argumentos dice, bueno, los países suelen proteger su industria. Sí, de hecho, en el acero, Trump aumentó los aranceles de 25 a 50%. Lo sufre la Argentina. Entonces, viste, vos decís, y con esto no quiero defender a Roca, que se llenó, Roca se cayó la boca porque está llenándose de guita con el sector petrolero, porque le maneja el sector petrolero al propio gobierno, así que no me la vendan cambiada, viste, de revolucionario, Milei no tiene nada. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hay Palestina en escombros. ¿Cuántas veces te han matado? Con tus niños bajo tierra y el mundo entero mirando. Las bombas caen como hambre, las fronteras son candados y los mismos que te niegan son los mismos que han lucrado. En el Congo hay cuerpos rotos que jamás fueron noticia. Son las minas que devoran a quien nunca protagoniza. La tecnología pide sangre, el poder nunca se quita y el silencio de los ricos es también quien los asesina. Porque somos carne viva, sangre, hueso, piel y herida. Porque algunos valen tanto y otros ni cuentan como vida. Ay, que no tapen la sangre, que no entierren más las cifras. Que los muertos de este mundo no caben ya en las vitrinas. En la frontera del norte van temblando los que cruzan. Porque ICE pega primero sin preguntas ni disculpas. Si no suenas como ellos, eres riesgo, eres basura. Y tu vida vale poco si tu piel no le resulta. Y las mujeres del mundo, las que todos sostenían, hoy las matan sin reparo mientras todos no veían. Nuestras muertas llenan notas, nuestro cuerpo es campo de tiro. Y en los diarios se resume otra muerta al mediodía. Porque
somos carne viva, sangre, hueso, piel y herida, porque algunos valen tanto cuando nacen en otra esquina. Ay, que no nos tapen la sangre, que no entierren más las cifras, que la tierra está llorando y la muerte sigue activa. La codicia tiene nombre, son 10 manos que deciden, los que venden territorio, los que compran nuestras vidas, mientras bailan sobre el oro, sobre tierras que se quiebran. Somos miles los que caen para que el rico siga y crezca. Pero el pueblo no se rinde, aunque el rico no lo entienda, porque el dolor compartido es dolor que se revienta. Y si un día despertamos sin fronteras ni codicia, el planeta será humano y la muerte menos fría. Ay, levanten bien la voz, que la rabia sea la guía, que el silencio es la moneda con la que el poder domina. Ay, que tiemble la injusticia, que despierte la energía, que si el mundo no despierta, se repite la agonía. Ahí estamos, acabamos de escuchar ¿Por qué? Por Jimena Castro. Bueno, y ahora tenemos el conversatorio con Rocco Carbone, a quien le damos las buenas noches. Carlitos Raimundi todavía no asomó, pero bueno, lo esperamos, Rocco. ¿Qué te parece? Sì, claro. Buonasera ante todo. Buonasera, come vai? Bene, no, yo creo que Carlos Raimundi está bailando en una murga en el carnaval de su barrio, por eso no viene. ¿Te parece? Tiene aspecto de que le gusta. No, la verdad no tiene mucho aspecto de que le gusta la murguero. murga. No le veo mucho aspecto. Ahora, acá ustedes me pusieron qué hacer en tiempos difíciles. Vamos, mientras llega Carlos, aclarando, porque eso pueden ser 10 columnas distintas. Sí. Y ¿No? muy A ver, vamos probablemente especificando. Muy probablemente lo sea. Pero antes de hablar, Sandra, quiero decir una cosa. Eso se lo sacaste a Pepe Biondi, ¿no? Sí, claro. Que creo haber entendido, Sandra. Sí. ¿Qué quiere decir CGT? CGT. Sí, claro. ¿Qué quiere decir? Café, galletas y tranquilidad. No sé si se acepta, si nuestra oyentada lo acepta, pero no sé. Está buenísimo, sí, estamos Café, todos puteando. Estamos todos puteando a la CGT desde que nos enteramos que hacen paros y movilización. Claro, qué lindo, ¿no? Vamos a parar el miércoles y movilizan. Mira qué lindo. Che, bueno, tranquilidad, galletas de café. ¿Qué pasa? No, pero igual ya hay movilización, ¿eh? La CTA, movilización, Sí, claro. la UOM, movilización. La UTA cuando tiene que parar no para y cuando tiene que trabajar no trabaja. Es como una especie de zapato, de piedra en el zapato del pueblo. Exacto. Así que Los podemos ir a- ferroviarios y la UTA, los gremios del transporte, siempre a contramano de lo que necesita la mayoría. Es increíble, ¿eh? Así que podemos ir a la vieja, al viejo edificio de la CGT y poner un nuevo cartel que diga café, galletas y tranquilidad, a ver cuando se amacan los compañeros. Café, galletas y tranquilidad. ¿Qué salió esta tarde eso? No, digo, se me ocurrió. Ah, se te ocurrió a vos, sí, está buenísimo. Bueno, yo te diría que empecemos, porque a lo mejor Carlos no tuvo un problema o se le rompió el auto, esas cosas que le pasan a la gente común, ¿no? Sí, yo lo imagino ahí bailando en una murga. Pero Bueno, si no, nos quedamos con Carlos bailando en la murga, que nos da una imagen de Carlos vivificante, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos en arranquemos. tiempos difíciles? ¿En qué sentido? Ahí está Carlos, mira. Ay, Carlos, viene. Sí, lo veo. Hola, Carlos, largaste la murga. Acá estoy. Rocco aseguraba que te habías prendado con una murga en el camino.
Ahí me dice que no puedo acceder a la cámara, no sé qué pasa. No pude, hoy ninguno de los dos me accede a la cámara, chicos. Yo hago un programa de radio con fóbicos, no puede ser. Ahora sí. Es mi influencia, Carlos. Ahora sí. Bueno, mientras Carlos se acomoda, vos empezás a contarme, Rocco, desde tu incógnito lugar. Rocco, siguiendo con la teoría de Jorge el otro día, nos habla pintado, nos habla maquillado, entonces por eso no quiere que lo veamos. Exacto. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? ¿A ustedes se refieren a cuando hay fascismo, por ejemplo? Por ejemplo, o estos tiempos. Bueno, ahora, que sean tiempos difíciles es evidente, ¿no? Digamos, se parece una perogrullada. Pero al mismo tiempo, digamos, me parece que tenemos que preguntarnos qué debemos hacer en tiempos difíciles. Y yo creo que nuestro campo, por momento, parece a ese médico que en vez de curarte, te da un diagnóstico. Claro. Y uno cuando va al médico, cuando tiene una dolencia, lo sabemos, no vamos al médico para que el médico nos diga, sí, che, te rompiste la rodilla, y ahí no hace nada más. Vamos para que efectivamente nos diga que nos rompimos la rodilla y que también nos sugiera cómo curarla. Bueno, me parece que tenemos que dar ese salto para analizar el momento que estamos atravesando y también dar un paso en la historia en la clave de la acción, de la búsqueda de una alternativa. Por eso, que hacer en tiempos difíciles. Ahora, Milei, digamos, para decirlo sintéticamente, ha elaborado o está elaborando una política de superexplotación de nuestra clase, de la clase trabajadora, una clase que es privada todos los días, Sandra, lo sabemos, de derechos, y esa superexplotación se empalma con otro tipo de política que son los préstamos masivos en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos. Ahora, ese combo, superexplotación y préstamos masivos, se puede sintetizar con una sola palabrita, que es una palabrita muy antigua, que la conocemos, pero al mismo tiempo la vamos a decir. Esa palabrita es dependencia. Ahora bien, si pensamos en la reforma laboral, que ya tiene media sanción en el Senado, vemos que efectivamente reduce el costo del despido, que individualiza la negociación, que transfiere el riesgo del capital, o sea, del empleador al laburante, entre muchas otras cosas. Entonces, si nos remitimos a esto que digo, efectivamente vemos que son tiempos difíciles, pero al mismo tiempo creo que hay que subrayar y que tenemos que tener presente que van a llegar tiempos mejores. Ahora, cuando digo esto, que van a llegar tiempos mejores, no lo digo desde el punto de vista de un optimismo un poco estúpido, un poco tonto o un poco obtuso. Lo digo apelando a una ley de la historia. Esa ley de la historia se puede sintetizar así, que luego del momento borrascoso, luego de la tempestad, siempre va a venir la quietud. Ahora, en el momento del tiempo difícil, en el tiempo de la borrasca, ¿qué hay que hacer? Indudablemente te diría que tenemos que ser capaces de resistir, que también tenemos que ser capaces de mantenernos de pie. ¿Qué es resistir? A ver, ¿por qué no pasamos en limpio eso? Porque escuchamos hablar mucho de resistencia. ¿Por qué no pasamos un poco en limpio qué es resistencia? Yo creo que lo que nos hace falta a veces incorporar es que cuando uno está resistiendo trata de mantenerse cuerdo, que es, digamos, una de las formas de resistencia nueva, porque no en todos los conflictos o en todas las épocas resistir ha sido lo mismo. Y me parece que en este momento uno de los ejes de la resistencia es mantenerse con todas las fuerzas aferrado a la realidad real, no a la realidad mítica. Podríamos decir efectivamente mantenerse cuerdo, no enloquecer, no ceder. Yo recuerdo a un viejo intelectual que a mí me gustó mucho siempre, David Viñas, ¿no? Que decía, para empezar a pensar hay que decir no. Bueno, esa es una manera de resistir. Decir no a las políticas absolutistas, totalitarias, tanáticas de este gobierno y al mismo tiempo mantenerse aferrado a la realidad material. Bueno, vos lo decías un poco en el editorial, ¿no? La realidad material define la realidad subjetiva. Y como estos tipos nos obligan a vivir en una realidad paralela, en Narnia, en una segunda realidad, donde efectivamente se crea una imagen de lo que pasa, mantenerse aferrado a la realidad material, sin pasar a ese Narnia, sin pasar a un estado de enloquecimiento, me parece que podríamos aceptarlo como una forma de resistencia. Entonces, por ahora creo que se trata de resistir, se trata de mantenerse de pie,
y sobre todo me parece que se trata de luchar para construir una alternativa. Bueno, esa palabrita alternativa también debe ser considerada, debe ser escrutada. Desde mi punto de vista, alternativa quiere decir construir un poder alternativo, contrahegemónico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Alternativa, poder contrahegemónico. Diría esto, la clase nuestra, la clase trabajadora nacional, está experimentando una condición común de opresión, de explotación, y esas opresiones, esa opresión, esa explotación, implican varias asimetrías. Asimetría, por ejemplo, en la concentración de la propiedad. De hecho, la clase de la gran propiedad tiene más propiedades que un laburante. Asimetrías en la concentración de poder social. Roca tiene más poder social que una militanta. Asimetrías, por ejemplo, la clave de las influencias, la economía, influencia en la economía, influencia en la política, influencia en la justicia, influencia en las comunicaciones. Bueno, vos lo decías, Sandra, Milagrosal está presa y, qué sé yo, tipos como Macri viajan a todo el mundo. Esas son influencias dentro de la justicia. Ahora, para organizar esa alternativa, la clase trabajadora me parece que tiene que dar un salto. Yo lo imagino así al menos, se lo socializo. Un salto o un paso de la educación teórica, de las formas teoréticas, a tratar de dar un paso más en la historia. Y ese paso implica de alguna manera, tal como yo lo imagino, pasar a la acción. Ahora, cuando digo pasar a la acción, ¿a qué me refiero? Que me parece que es el momento de que tenemos que ser capaces de una unión en la lucha, de unir las luchas. Y unir las luchas, unión en la lucha, desde mi punto de vista al menos, quiere decir estrechar lazos, los lazos de una comunidad política. Nuestra comunidad política, la comunidad política de la clase trabajadora, es mayoritaria. Nosotros somos más en este país. Si logramos organizar nuestro poder, no nos detiene nadie. Desde el punto de vista, estamos en una democracia liberal, entonces tenemos muchos partidos que piensan en la clase trabajadora, muchos movimientos que focalizan la clase trabajadora. Me parece que partidos, movimientos, sindicatos deben religar efectivamente una unión. Y termino con esta idea para un poco escuchar a Carlos. Unión en la lucha quiere decir socializar nuestras luchas. Y miren, en este momento de la historia, la solidaridad de clase es débil. Y cuando la solidaridad de clase es débil, la acción colectiva, de alguna manera se desmorona. Bueno, me parece que efectivamente tenemos que repolitizar nuestros movimientos, solidarizarlos para unirnos en las luchas sectoriales que llevamos a cabo. Y que cuando por ejemplo, se denuncia un paro, que sea paro con movilización. Correcto. Carlos, ¿qué te sugiere lo que venimos escuchando? Bueno, sí, coincidiendo como siempre, ¿no? Con Rocco, pero estaba pensando, tomando alguna de sus reflexiones, y tu interés por la cuestión de la resistencia. Yo no asocio en política la resistencia con pasividad. La resistencia no es pasividad, no es como si te dijera, viene una tormenta, me guarezco hasta que pare. En política la resistencia siempre es proactiva. Puede tener momentos, obviamente momentos de repliegue, siempre los hay en la vida, en la política, en todos los ámbitos, pero en política no se puede nunca perder de vista el abrir caminos. Es decir, cuando uno siente que está ante una oscuridad casi absoluta, el trabajo es encontrar dónde está el resquicio, dónde está el intersticio por donde se abre la luz. Y ejemplos hay, porque vos imaginate si solamente hubiera pensado en los escollos que implicaba en 1817 cruzar la cordillera de los Andes a sangre, la campaña del general San Martín. No, había que encontrar un camino. Parecía que no había y había que encontrarlo. Imagínate la oscuridad en el segundo semestre del año 76 que habrán sentido las madres. Y sin embargo abrieron el camino.
Desde luego que hay un primer momento que es decir no, desde luego. Es decir, no a esto. Pero en política, inmediatamente después del no a esto es sí a esto otro. Y ahí tomo también lo de las madres, porque las madres, las abuelas, los hijos, los familiares, reencarnaron a sus mártires hacia un proyecto de país. O sea, primero dijeron que no, pero después dijeron aquello tenía un sentido y hay que recuperar ese sentido. Lo otro, tomando también la palabra tuya, Sandra, de realidad real, yo creo que uno tiene que combinar, siempre yo tengo la deformación de la mirada política, ¿no? Es decir, hay cosas que dicho en otro plano semántico pueden significar o representar otras cosas, pero en política yo creo que hay que combinar los valores que históricamente defendimos y que defendemos porque somos herederos, somos legatarios de una historia, ¿no? Pero no pensar que, es decir, cuando hay una sociedad que ha cambiado tanto, no pensar que nosotros, para honrar esos valores, tenemos que replicar las mismas políticas. Hoy, reconstruir el movimiento trabajador, el movimiento obrero organizado, no requiere exactamente de las mismas políticas de cuando el trabajo se organizaba de otra manera, de cuando había una sociedad más homogénea, ¿no? Entonces hay que honrar esos valores históricos, honrar la memoria histórica y saberla adaptar a las nuevas circunstancias. Y en ese sentido yo creo que estamos en un momento liminar, en el sentido de que indudablemente hay un orden que se agota, que no sabemos cuándo va a estallar, pero todavía no hemos sido capaces de construir el orden que lo reemplace, ¿no? El proyecto que lo reemplace. Y vamos alternando. Termino con esto. ¿Qué quiero decir con esto de que estamos alternando buenas y malas? Bueno, primero, la mala. Hace 48 horas o 72 horas, el bloque del movimiento nacional votó dividida la opinión, la posición sobre un acuerdo Unión Europea-Mercosur que a mí me parece que es extremadamente negativo para la Argentina. ¿Cómo fue esa votación dividida? No sé nada de eso, contame. Y porque hubo legisladores que, respondiendo supuestamente a intereses de los sectores productivos de su provincia, vieron que había un inciso en el acuerdo que podía decir, por ejemplo, que si se aumenta de alguna manera la cuota de carne que se puede exportar a Europa, eso va a favorecer al sector ganadero de su provincia y por lo tanto tiene un beneficio. Yo creo que eso se hace en un momento donde estamos como contagiados nosotros de desmantelar, de desarticular el proyecto de nación. La nación, claro, eso te iba a decir. Eso puede pasar cuando no hay idea de nación, claro. Claro, ahí cada está, uno se conta solo, somos diferentes barrios. No, y además de nación y de política, en este sentido, cuando vos firmás un acuerdo entre dos actores con tanta diferencia de poder, es decir, donde hay un desarrollo productivo, industrial, tecnológico, de estándares, de matrices, de productividad, de desarrollo, tan disímiles entre Europa y América, y vos podrías decir, bueno, pero nosotros somos más competitivos en la agroindustria, entonces vamos a exportar productos agrícolas, pero resulta que Europa te cierra la exportación de productos agrícolas. Entonces, el acuerdo va a ser un camino donde están dos sendas marcadas, pero el tránsito va a venir solamente en una dirección, que es la importación de productos industriales y el cierre de la exportación de productos agropecuarios o agroindustriales de parte nuestra. Entonces, se dejó de tener esa idea política global para ir al inciso donde ellos te hacen creer que... Ahora, esa mala la alternamos con una buena. Hubo una especie de rebelión dentro del movimiento obrero organizado y hubo que convocar a un paro donde estaban los dirigentes más complacientes, estaban muy remolones,
y va a haber una gran movilización, una gran marcha y un paro general con el sector del transporte aparentemente unido para paralizar el país el próximo jueves. Quiere decir que alternamos. Estamos avanzando no plenamente, estamos retrocediendo no plenamente, estamos en ese momento más complejo donde se tienen que combinar una cantidad de factores. Termino, perdón por extenderme demasiado, pero uno de los factores. Mira, yo he sido legislador, he tenido responsabilidad, pero nunca dejé de ir a la verdulería, Sandra, como vos, ni como Rocco, ni como nadie. Porque organizamos nuestra vida desde esa convicción de que no había que creérsela. Que uno no tenemos personal que lo haga, nunca tuvimos personal que lo haga por nosotros. Exactamente. Y cuando vos vas a la verdulería te das cuenta que cada vez con el mismo dinero comprás menos y para comprar lo mismo tenemos que gastar mucho más. Y eso la gente lo está captando y se está acumulando. ¿Con eso solo alcanza? No, porque va a venir Trump y te va a decir yo los voy a seguir ayudando. Pero resulta que Trump en Estados Unidos está sufriendo un colapso que ya no tiene cómo sostenerlo. En distintos planos, Epstein, los inmigrantes, Bad Bunny, los opositores demócratas, etcétera, etcétera. Quiere decir que cuando se combine ese malestar desde abajo con esa pérdida del apoyo financiero de Trump, va a debilitarse mucho el modelo. Y si nosotros seguimos encontrando y abriendo caminos en esta resistencia proactiva y no pasiva, ahí se puede dar el momento donde vamos a reemplazar este modelo nefasto, terrible, con la nueva alternativa. Vamos a ver si estamos a la altura. Estamos trabajando para estar a la altura. Estamos rascando optimismo para ustedes, miren, los que están escuchando, ¿eh? Estamos haciendo un gran esfuerzo por dar un poquito de optimismo. Gracias, muchachos. A ustedes, abrazo grande. Hasta el próximo conversatorio. Vamos a una tanda, ya venimos. Chau, chicos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya. Una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí. Todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro.
Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM 530. Somos Radio. Toma aire. Bueno, aquí estamos de vuelta. Les decíamos al principio del programa, que íbamos a conversar hoy con Lali Minichelli, que es lo que vamos a hacer ahora con la esposa de Julio De Vido para... el otro día hablamos con Maximiliano Rusconi, que es el abogado, pero queríamos hablar con Lali para seguir un poco de cerca qué es lo que está pasando con esta detención tan rara, tan extemporánea, tan fuera de momento. ¿Cómo estás, Lali? Buenas noches. Lali, ¿me escuchás? Se cortó. Bueno, le sigo hablando mientras nos reconectamos. Bueno, lo que se supo que dijo Lali en los últimos días, ¿no? Es que, bueno, pasó lo mismo que está pasando en la causa Cuadernos también con Cristina. La causa por la que está detenido Julio De Vido en este momento ya fue juzgada y ya se había dado por terminado eso. Hay un revival, ¿no? Del Lofer, ahí está conectada. Ahora, ¿me estás escuchando, Lali Minichelli? Ahora sí, Sandra, te escucho perfecto, se cortó la comunicación, pasa. Qué bueno, ya más o menos estuve hablando un poco, pero queríamos, el otro día habrás escuchado que estuvimos hablando con Rusconi, y bueno, queríamos saber de tu boca cómo estás vos, cómo está Julio, ¿por qué no se le da la domiciliaria? ¿Qué te dicen cuando se pide la domiciliaria y él está en una edad en la que debería tener el sí dado, como tantos otros que están en esa, que pasan por ese momento? ¿Qué estás viviendo en estos días? Sí, me imagino que mucha indignación, ¿no? Sí, indignación y tristeza. Pasar de vuelta por esto es como muy complicado, y sobre todo en una causa que más allá de estar prescrita fue un mamarracho de entrada, esta causa 11-2. Yo siempre recuerdo que la carátula de esta causa es partícipe necesario de administración desleal por omisión, y fue una omisión aparente de control. A Julio lo metieron por la ventana en la causa 11 cuando fue porque fue integrante de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obra, donde integraba la presidencia junto con Labaña. Convengamos que Julio sí fue imputado y procesado y Labaña no. Lo tuvimos que poner nosotros de testigos. O sea, quiero recordar esto, ¿no? Porque sí, claro, recordalo. Sí. Tiene como mucha historia. Y Labaña contó que en el marco de la UNIREN habían hecho todos los esfuerzos posibles, no solo para chequear las multas, para chequear los subsidios, para chequear que todo estuviera en orden, sino que ya estaban llegando a un acuerdo con TVA y no se logró al fin. Y bueno, no se logró el acuerdo, como no se lograron tantos otros acuerdos en el marco de la UNIREN para ponerle fin o continuidad a las prestaciones o a las concesiones, y la verdad que le dieron un giro inesperado a esa causa, como pasa en todas las causas contra Julio, ¿no? Las imputaciones iniciales son una cosa, viene la excursión de pesca atrás, y entonces inventan cualquier otra cosa para seguir adelante con algo que en realidad no era por lo que lo llamaron a los estrados judiciales. Y ¿por qué te parece que es el ensañamiento con Julio? ¿Por qué te parece que se da este ensañamiento con Julio? Mira, yo creo que Julio primero ha hecho realmente un gobierno nacional y popular, ha hecho mucho respeto por la soberanía, por el patrimonio público, por los recursos naturales, y ese no es momento. Después de el kirchnerismo hasta 2012-2013 fue muy coherente en ese sentido, y bueno, lamentablemente a esa fecha Néstor ya había fallecido, y la continuidad del proyecto político de él, bueno, empezó a tener, digamos, otra dinámica, a tener otras aristas, otras realidades. Creo que mucha gente ve en Julio la continuidad de Néstor, y han achacado a Néstor cosas que no eran atribuidas a él. Él hizo un gobierno brillante 2003-2007,
se fue con un porcentaje altísimo, no repitió su mandato, y después todo lo malo que vino después se lo atribuyeron a él, y Julio es como la cara de Kirchner, fue con él ministro 3 gestiones en Santa Cruz. Creo que viene por ese lado, y además viene porque Julio ha hecho una defensa muy importante del Estado y de toda la potencialidad que tiene para hacer el Estado, y ha tocado intereses poderosos indudablemente, se ha enfrentado con gente que bueno, que ya tenía compromisos con incluso funcionarios, incluso peronistas, incluso gente que hoy está contra la pared y hasta te diría avergonzada de lo que hicieron con Julio. Pero sí. Bueno, a mí a veces me da la sensación, Lali, de que puedo estar completamente equivocada, pero es mi lectura como observadora, así como cualquier observadora, que en la figura de Julio muchas veces se demoniza la obra pública, justamente lo que estos no hacen. Sí, claramente, ¿no? Además que es como una manera de ejemplificar que en la obra pública hay corrupción, y por eso no la hacen, ¿no? Sí, bueno, es la muletilla eterna. Es una estupidez lo que estoy diciendo. Instalar el lawfare claramente, ¿no? En su momento venían con los militares y hacían golpes de Estado, y después vinieron con el lawfare, el cuento de se denuncia por los medios, se levanta con un fiscal amigo o aliado en la justicia, se pone en manos de jueces direccionados, bueno, todo lo que ha explicado claramente siempre Rusconi también, ¿no? El forum shopping, y todo lo que estamos viviendo lamentablemente. Lo que sabemos. Yo recuerdo que la primera vez que detuvieron a Julio, la primera vez que le hicieron esa presión preventiva eterna por una causa que duerme el sueño de los justos, yo salí a decir que había procesamientos express y había sobreseimientos express para los macristas. O sea, a los peronistas se los imputaba y se los procesaba, y a los macristas se los sobreseía. Y la verdad que esto no ha variado demasiado. Sí, así. Exactamente igual, con la diferencia es que han pasado ya muchos años, que Julio tiene 76 años. ¿Por qué no le dan la domiciliaria? ¿Por qué te dicen que no le dan la domiciliaria? Por un capricho, ¿me entendés? No solamente no analizan lo que significa una persona de 76 años emocionalmente una segunda vez prisionizada, que es gravísimo. Tremendo. Paran en que si bien es diabético, insulino dependiente, que tiene 1.400 problemas de salud, que toma un montón de medicamentos, está bien de salud. Julio está bien de salud porque se cuida, está bien de salud porque somos una pareja sólida, que nos entendemos, que nos cuidamos, que nos mimamos, que vivimos bien nosotros como personas, y no pueden entender que alguien pueda estar bien como está Julio a los 76 años. Entonces mezclan todo, confunden todo, se creen que la cárcel es para tortura o para jorobar a la gente, en lugar de la función que debe cumplir. Y claramente Julio en esta causa no debería estar en prisión, porque además esta causa está prescripta, debería estar en libertad y pudiendo defenderse como corresponde en las otro montón de causas en las que lo metieron por la ventana a partir del 2018. ¿Por esta causa no puede estar defendiéndose correctamente en las otras? En realidad, para graficarte, Julio tiene que asistir a las audiencias de las otras causas, los lugares no son los adecuados, hay un pequeño ventilador, Julio debe consumir alimentos cada 2 horas para que no le baje el azúcar, tiene que ir al baño y trasladarse desde ese lugarcito a otro lugarcito. La verdad que si estuviera acá en mi casa conmigo, Julio estaría sentado, yo lo estaría atendiendo y él estaría participando atentamente de las audiencias de los juicios. Son como mínimas condiciones de incomodidad, de hostilidad, para complicarle la vida, nada más que para eso. Entonces Julio está teniendo que pedir excusarse de las audiencias de muchas de las causas, porque está teniendo que pedir 4 audiencias por semana, porque el lugar no es adecuado, no se puede estar con 36 grados de calor, 76 años,
abajo de un ventilador en una pequeña sala de 3x3, es una locura, por videoconferencia, es una locura, Sandra. Y tu vida también se enloqueció, ¿no, Lali? Agua, con una manzana para comer, ¿viste? Es como infrahumano, y estas condiciones infrahumanas no están buenas. ¿Qué querés que te diga? No se puede torturar. Por supuesto que no. Así. Y se parece mucho a una tortura, pues se parece mucho a una tortura. Sí, es una forma de. Lamentablemente, esta gente tiene en la cabeza que hay que torturar a la gente en lugar de poder estar, bueno, de última, en su casa. Si son genocidas no pasa nada. Nada más que libertad ambulatoria, no es otra cosa. Con lo cual se puede de 1000 formas controlar eso. Más un tipo que ha estado a derecho siempre. Es increíble, Lali, la rabia que da, lo difícil que es este momento. Me pongo en tu piel y me imagino lo alterada que debes vivir, ¿no? Pensando, mirá, cuando no estás con él, ¿cómo está? La primera época de que fue preso, desaforado, toda esa bajeza infrahumana que cometieron con Julio. Un asco lo que le hicieron, un asco. Me la banqué fuerte, me la banqué bien. Ahora te aclaro que me salta la térmica enseguida, Sandra, me salta la térmica enseguida porque realmente yo tengo que recorrerme 300 kilómetros ida y vuelta para ver a Julio. Yo también no tengo ya 54 años, esta es la realidad. Entonces yo también estoy cansada, yo también estoy agotada, a mí también me cuesta, yo también me canso, uno cuando está más grande duerme menos, entonces me voy a verlo, estoy con él, pasamos todo bárbaro, qué sé yo, o en familia o como sea, me tengo que volver y a veces tengo que parar y dormir 10 minutos porque no llego, me paro en una estación de servicio, Sandra, te lo confieso abiertamente porque yo me canso. Ya estoy grande. Claro. Es un infierno vivir así y la verdad que te mando un abrazo enorme, Lali, y mandarle un abrazo a Julio enorme. Lo que están haciendo es imperdonable, realmente imperdonable. La verdad que sí, algún día lo lamentarán. Supongo que algún día se darán cuenta. Esperemos que pase algo y que lo lamenten. Esperemos. Y yo te digo en general para muchos, además de para los jueces, te aclaro, Sandra. Vos sabés que yo estoy en una posición bastante... alejada. Sí, lo sé y cada uno es dueño de sus rabias y de lo que decide no perdonar. Cada uno sabe lo que decide no perdonar. Lali, te mando un abrazo enorme y un abrazo enorme para Julio. Realmente lo que están haciendo es una guachada imperdonable con Julio Devido. Abrazo grande para vos, siempre gracias a vos por tus palabras y a Jorge que está muy presente siempre. Sí, ya sé. Gracias. Un abrazo, Lali. Un abrazo. Chau. Es insoportable escuchar estos testimonios, escuchar que esto de lo que no te hablan, esta tortura, estas causas. Imagínense una persona de 76 años que está mal de salud, que además sabe que se le va a agravar el panorama en otras causas y no puede ir porque está preso y no lo dejan a la domiciliaria, mientras los que mataron gente y tiraron gente al río y torturaron pueden hacer fiestas de cumpleaños, contratar a Palito Ortega, no pasa nada. La verdad, dan ganas de hacer algo, dan ganas de hacer algo porque uno no puede quedarse tranquilo después de saber que pasan estas cosas. Uno no puede decir, y bueno, son cosas que pasan. No, son cosas que pasan y no tienen que pasar. Yo les preguntaba hace un rato qué es la resistencia a los chicos. Bueno, uno dice que no. ¿Qué quiere decir uno dice que no? Es que, por ejemplo, ante una noticia o un tema como este, uno no puede sacar a Julio Devido de la cárcel, pero sí tiene que tener claro, no olvidarse, no perder la dimensión de que esto es un nivel de tortura y de delincuencia judicial que alguna vez se va a tener que pagar, porque si no vamos a vivir todos en un infierno. Ya estamos viviendo en un infierno, porque nos puede pasar a cualquiera. Estando como están las cosas ahora. Así que bueno, me da mucha rabia. Vamos a una tanda y ya venimos. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
el sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, volvimos y vamos a hablar con una amiga nuestra que hace rato que no, con la que no hablamos, que es Ibi Cángaro. ¿Cómo estás, Ibi? Hola, Sandra, ¿qué tal? Qué lindo estar de vuelta. Ay, te escucho medio mal, a ver si podemos mejorar la comunicación. A ver, porque hola, estoy hola. en la calle, arriba de un auto, capaz que por eso me escuchás medio mal. Ahora te escucho mejor, Bueno, déjame que le cuente déjame que le cuente a los que nos están escuchando que te llamamos por tu nota de Data Clave sobre los detenidos el otro día y sobre la ministra de Seguridad nueva, que es un aparato, digamos, que la empezamos a conocer, pero que no debutó bien, la verdad. Y no, es la mejor alumna de su maestra, a quien admira, y está haciendo todo para congraciarse y ganarse la manzanita, ¿viste? Así que replica sus modos, sus frases y todo su método, básicamente represivo. Y de eso dio cuenta la manifestación del día 11 y los días posteriores con determinados anuncios un poco amañados, digamos. Sí, en principio, sí, te escuchamos, no muy bien, te escuchamos, pero muy bien no. En principio, el primer anuncio que hizo ella fue de los que tiraban bombas molotovs, pero dio nombres de gente que no estaba ahí tirando molotovs. Que empezó a llamar a los medios para decir yo no estaba ahí, me nombró y no estaba. Claro, exactamente. A las 24 horas escrachó de alguna manera a 4 personas casi random que, si bien estaban en la manifestación, tuvieron un rol muy satelital y no tuvieron nada que ver, esos 4 por lo menos,
con arrojar bombas molotov o con algún tipo de desmán. Tan es así que cuando uno miraba los perfiles de cada uno de estos pibes y además las múltiples filmaciones de esa jornada, hay videos en tiempo real y constantes de TN, por ejemplo, con su dron, se puede chequear perfectamente que esos 4 pibes iniciales nada tenían que ver con el asunto, que estaban manifestando de manera satelital. Al día siguiente anuncia la detención de uno de ellos y el viernes la detención de un segundo. Y la realidad es que esos 2 detenidos son 2 personajes muy, como le gustaría decir a Marra, muy fisuritas, ¿viste? Muy fisura, muy chicos muy rotos, que están en situación de calle, que tienen pequeños delitos de hurtos o cosas por el estilo, y que estuvieron en la manifestación, pero uno de ellos inclusive se lo ve bastante fuera de su eje, saltando sobre el agua. Bueno, ese es uno de los detenidos, por ejemplo. A posteriori anunció... ¿Cómo? Un chapita. Un chapita, sí, el otro chico, el primer detenido, era otro que lo encontraron durmiendo en un cajero automático. O sea, viste, pretender que esos pibes... Andás a ver, claro, esos son terroristas, los que duermen en un cajero automático. Terroristas atentando contra la democracia, me parece que es una calificación que los excede por completo. Están tratando de forzar una figura penal sobre cualquier pelotudez que vean, ¿no? Claro, sobre todo como manera ejemplificadora para todo el resto, porque la figura penal de terrorismo duplica las sentencias que pudieras tener por cualquier otro delito del mismo tipo, pero fuera del ámbito del terrorismo, digamos. No sé cómo explicarlo. Pero en ningún momento la ministra aclara que manifestarse contra una ley no es terrorismo. No, claro, por supuesto. Y después, cuando uno ve las imágenes, bueno, después anunció a 17 personas más, y lo curioso es que ninguna de esas personas, inclusive se puede checar con las mismas fotos que la misma ministra distribuyó, ninguna de esas personas coincide con la fisonomía, el aspecto y actitud de los que arrojaron las bombas molotov. Ninguno de esos escrachados. Finalmente, el domingo por la mañana, anuncia la detención de un tercero. Bueno, ese tercero sí, efectivamente, de apellido Ptolomeo, es una de las 2 personas que arrojan bombas molotov. En realidad fueron 3 bombas y fueron 2 personas los que lo hicieron, pero claro, acapararon todas las miradas de la prensa, porque además lograron un objetivo muy claro, que es desarmar toda la concentración de gente que iba pacíficamente. ¿Esos son los que son antifá? ¿Los que dicen que son antifá? Lo dijo la ministra y ellos mismos no se definen así, pero algunas personas que entrevisté que estuvieron en la manifestación y que son asiduos concurrentes de los miércoles, los identifican o se identifican ellos mismos como un pequeño grupo antifascista, pero muy por la galería, viste, que se reúnen en un centro cultural y suelen manifestarse los miércoles, pero lejos están de cualquier tipo de organización mucho más constituida, digamos, y eficiente. Es evidente que la eficiencia además no era lo que primaba en lo que hicieron. Y tampoco las molotov se arman como las armaban ellos, así que se ve que son muy inexpertos. Una precariedad formativa absoluta, ¿viste? Pero sí, lo que se logró es que se rompiera cualquier tipo de manifestación pacífica y se generara una represión que además tiene un rol ejemplificador para todos los demás que pretendan ir a manifestarse, ¿no? Pero dentro de este panorama hay un personaje curioso que es el que lleva las botellas, el que lleva el bidón, el que arma las bombas, el que previamente con una masa había estado rompiendo las veredas, el que organiza la logística, porque vos lo ves en los videos y el tipo está todo el tiempo dando directivas,
distribuyendo El que roles. el que rompe la vereda con una masa que tiene el código de barras. No, ese es el otro que tiró las bombas. Ese es el tiene otro. una camisa celeste como de grafa. Ese tipo es el que lleva la voz cantante y todo el tiempo tiene la cara cubierta, el rostro cubierto. Inclusive si vos mirás con detenimiento las imágenes, da la sensación de que le hace señas permanentemente a alguien o a algunos que están fuera del campo visual y que están sobre la plaza, a su izquierda, y que después de hecha la tarea se esfuma y nadie lo persigue ni lo sigue. Ese personaje, a ese personaje no lo conoce nadie. Entrevisté a mucha gente que estuvo ahí y mucha gente que participa todos los miércoles de las manifestaciones, inclusive se comunicaron conmigo algunos de los acusados, inclusive, y todos coinciden en que a ese tipo no lo vieron nunca, jamás, nadie. Y es el que organiza la cuestión, ¿no? Habrá que seguirle el rastro, nadie mejor que vos para eso, Ivy. Ya vamos a llegar. No me extrañaría que tuviera algún tipo de vinculación con alguien relacionado con el ministerio. No cabe duda, no cabe duda. No cabe duda que alguien fue con una tarea y gracias por atendernos siempre. Probable. No, por gracias favor, por atendernos siempre. Vos y otro para Jorge. Un beso. Gracias, besos. Bueno, nos vamos a un temita musical, descansamos un poquito y después hacemos un peloteo. No sé si fueron las tormentas o la agonía de aquellos besos tras las puertas de los primeros días. Tal vez pasaron tantos años, tantos desvelos, parezca extraño decirte que te quiero. Te quiero tanto que por ti me escondería para que nadie te haga daño por culpa mía. Te quiero tanto que jamás separar tu alma y la mía, tu alma y la mía. No sé si fueron las tormentas o la agonía de aquellos besos tras las puertas de los primeros días. Tal vez pasaron tantos años, tantos desvelos, que entiendo que te parezca extraño decirte que te quiero. Te quiero tanto que por ti me escondería para que nadie te haga daño por culpa mía. Te quiero tanto que jamás te lo diría.
separar tu alma y la mía, tu alma y la mía. Bueno, vamos a pisar un poquito porque andamos cortos de tiempo y falta un peloteo. Era Tu alma y la mía, Carlos Varela. Y ahora vamos a ver un peloteo del otro día cuando se votó la baja en la edad de imputabilidad. Un fragmento del discurso de la diputada nacional Gabriela Esteves, que me pareció muy importante porque tiene que ver con diferentes cosas que están pasando con los niños. Lo escuchamos. Ya va, espérelo, quédense ahí, ya viene. Ya viene, ahí va. Ya va. No sé si hablar mucho, si decir una frase entera, si está por venir. Tiene que ver con los archivos Epstein. Ojalá solo debiese hablar del brutal recorte que están llevando adelante contra las infancias, pero no es solamente eso. La verdad que la relación que el gobierno tiene con las infancias es bastante más turbia. Para empezar, tenemos un presidente que confronta directamente con niños autistas, como es Ian Moche, un niño de tan solo 12 años. Tenemos una ministra de Seguridad que se ha paseado por todos los medios de comunicación mostrando un video fake para intentar proteger a un agente de seguridad que le tiró gas pimienta en la cara a una niña de tan solo 10 años que estaba en una manifestación. Y sin embargo, este no es el capítulo más escabroso. El gobierno también tiene vínculos con las redes de pedofilia y eso quedó demostrado cuando los hermanos Quisca, no sé si lo recuerdan, los ahijados políticos de la ex ministra de Seguridad, actual senadora de la Nación, promotora de la nefasta ley que se votó ayer en el Senado de la Nación contra los trabajadores y también promotora de esta ley, a esos hermanos les encontraron más de 900 archivos con material pedófilo, señor presidente. Y no es solamente eso, no sé si recuerdan que recientemente el narco Fer Machado, a quien tuvieron que extraditar por pedido de la justicia de Estados Unidos, financista de la carrera política de Esper y de otra diputada de la bancada oficialista, salió en los archivos del pedófilo Epstein que mantuvieron negociaciones para intentar venderle un avión por $12 millones. Yo quisiera saber qué más nos vamos a enterar en la medida que se vayan difundiendo estos archivos. Quizás allí encontraremos la explicación de la metáfora presidencial de los niños encadenados y envaselinados en los jardines de infantes. La verdad que hasta se me pone la piel de gallina de solo nombrarlo. No les quepa duda. A mí no me cabe ninguna duda. Es algo incómodo de decir, pero a mí no me cabe ninguna duda que hay un aire pedófilo en el proyecto global de las ultraderechas. Ay, ¿será por eso que se puso todo borroso? Espero que no. Bueno, ¿me están recibiendo bien o está un poquito mal internet? Bueno, me encantaría terminar este peloteo. Sí, se entrecorta muy poquito, me dicen. Bueno, vamos a tratar de que se vaya esto. Bueno, lo que decía Gabriela Esteves, la diputada Gabriela Esteves, yo lo voy notando. Voy notando un montón bueno, lo comentábamos el otro día acá, ¿no? Precisamente con la baja en la edad de imputabilidad. Ya sabemos cómo se va a castigar a los niños, porque ya los están castigando. Los niños argentinos no comen, los niños argentinos están por quedarse sin educación, no tienen salud pública. Ya entendimos con la ley de baja de imputabilidad que desde los 14 años pueden ser penados penalmente. Lo que queremos saber es cuándo este gobierno les va a dar lo que les corresponde constitucionalmente a los chicos de 14 años y menores de 14 años, porque no lo están recibiendo. Un Estado que no da lo que constitucionalmente está obligado a dar, ¿tiene derecho a pedir lo que pide la Constitución en materia de obligaciones? Si los chicos no tienen derechos, ¿tienen las mismas obligaciones? Porque les estamos armándoles un mundo para que tengan obligaciones sin ningún derecho. Y eso nos vuelve
a todos un poco cerdos, un poco estúpidos, porque esos chicos son nuestros hijos, son nuestros nietos, y no podemos planificar un mundo donde se prevea el castigo y no se prevea cuál es la obligación del Estado para con esos chicos. No hay ninguna. Ustedes los escuchan a los libertarios, ¿qué obligación tienen para con nosotros? Ninguna. Pero eso es una idea loca de ellos, no es verdad. Entonces, ¿cómo tomar por verdad algo que es falso? Seguimos en el dilema de la verdad y la mentira, y a veces algunas mentiras empiezan a ser tomadas como verdades y ahí cagamos. Y en relación con lo que decía Gabriela Esteves, yo no me estoy queriendo apurar, porque encierra un peligro hablar cuando todavía uno no tiene, sobre los archivos Epstein me refiero, hablar cuando uno todavía no tiene información un poquito más precisa, pero está saliendo en todas partes, que no se trataba solo en los archivos que se están organizando, digamos, ya comentamos que en el modo de darlos desordenadamente hay malicia, y la malicia es salvar a Trump. De hecho, están siendo echados en todo el mundo ministros, embajadores, porque figuran en los archivos Epstein. Pero de Trump no se dice nada, porque como sabemos, y lo ha dicho el mismo Trump, el único límite para él es su propia moralidad, y no tiene moral, es un amoral Trump. Hay mucho material con Trump, con niñas menores de edad, y hay también observadores de la ONU que han dicho que hay indicios de que no solo había pedofilia, sino también crímenes, y crímenes infantiles. Otra de las versiones, otra de las interpretaciones, y por eso hay que ser cuidadosos con todas estas cosas, es que, y lo dijimos también acá, ¿no? Porque todo esto es un campo minado en materia informativa, que, ojo que es lo mismo que la reforma laboral, que no hayan tirado lo de los crímenes de bebés para después comprobar que no existen, y que la pedofilia nos parezca una boludez, porque ya la naturalizamos. Así que, no sé, son capaces de hacer cualquier cosa. Si estos eran los mismos que armaban los safaris en Serbia para cazar gente. Yo lo que no quiero es colaborar para que la pedofilia parezca poco. Pero tampoco me parece imposible que esta gente, que está maldita, y es la que tiene todo el poder, lo que dicen los expertos de la ONU es que algunas cosas que están dentro de los archivos Epstein son crímenes de lesa humanidad, pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad, vamos a esperar, pero con el solo hecho de saber que durante 20 años traficaron y hubo trata de menores, mujeres y niñas secuestradas, subastadas, para que estos hijos de puta tuvieran un rato de diversión, bueno, está todo dicho, y Trump era un personaje central en esta trama. Entonces, toda esta cobertura mediática obedece también a que Trump era parte fundamental de la trama, pero también había demócratas fundamentales en la trama, también había príncipes, también había princesas, también había Mette Marit, creo que es de Noruega, ¿no? La princesa. En uno de los mails aparece diciendo, qué suerte que los pobres ya no van a poder tener hijos, vamos a poder diseñar humanos a nuestro gusto. Es ese mundo, el del diseño de nuevos seres para reemplazar a los humanos. ¿Nos parece delirante? Está sucediendo. Esta gente está del tomate, está muy mal de la cabeza y tiene todo el poder. Así que, bueno, si no podemos hacer nada contra eso, por lo menos seamos cuidadosos con las informaciones que van saliendo, porque todas están destinadas a confundirnos. Ninguna información que estén soltando el Departamento de Justicia de Estados Unidos es para que sepamos la verdad, más bien es para ocultarla. Sepa y mensajes. Jugo de limón.
programa antioxidante. Bueno, mira que piola el primero. Hola Sandra y equipo, te escucho todos los días y a pesar del triste momento que pasa en nuestra amada patria, con gran felicidad les quiero compartir que participé con 2 poemas de los Olympus Arts Awards de Milán y quedé en segundo lugar en idioma italiano. Ah, pero esto es para Rocco Carbone, mi piace tantissimo. Teresa de Parque Patricios, mi piace moltissimo il suo poema. Bueno, voy a aprender a decirte algo, te juro, posta, porque lo mío es imitación del italiano, como te habrás dado cuenta, pero me alegro mucho. Graciela de Villortúzar me dice, por mi parte veré Argentina 12 a partir de las 22. Soy fiel oyente de Jugo de Limón, Graciela de Villortúzar. Nada contra los 11:11, pero tengo que cuidar mi kiosco hasta las 10 de la noche. Buenas noches, Sandra. Esperanza. China maneja su sistema financiero estatal sin caputos. Estados Unidos, el Estado emite dólares para que los disputen los privados peleando para apropiarse de esos dólares. Final de juego, China crece productivamente y Estados Unidos se derrumba financieramente. Está cayendo el dólar, caerá Trump y caerá Milei. Abrazo, Héctor. Sí, nosotros lo decimos siempre, ¿no? Pero tal como anda el Poder Judicial acá, tal como anda la política acá, tal como anda todo acá, la verdad que las fichas las tenemos más puestas en lo que pase con Trump en Estados Unidos que con lo que pueda pasar políticamente acá, que es, la verdad estamos en un pedo, todos tenemos un pedo que no sabemos para dónde salir disparando. Hay muchas posibilidades, lo de Epstein es muy grande, muy grande. Es cierto que hay tantos implicados poderosos que a veces uno duda de que de esto pueda haber condenados. De hecho, ya hay mucha gente que está pagando con su cargo. Quiero decir, si la familia británica, real británica, echó al príncipe Andrés de la realeza, porque sabe que eso es cierto, sino porque lo va a echar. Están las fotos, está el tipo arriba de una mina en el piso. Digamos, no era una situación romántica la que vimos del príncipe Andrés. Con lo cual, esa isla existió, la trata de mujeres existió, la mina, la novia de Epstein está presa, existe todo es verdad, todo es verdad. El tema es hasta dónde fueron, y el tema también es qué papel cumplía Trump, porque lo único que nos interesa de esto, bueno, además de, por supuesto, que el que las hizo las pague, políticamente me refiero, es a que, la pedofilia siga siendo un crimen. No es muy loco lo que estoy diciendo, pero si no le prestamos atención a este tipo de cuestiones, la pedofilia va a dejar de ser un crimen. Porque estos tipos, así como decían que se pueden vender órganos o se pueden vender hijos, también dicen sexo con menores. ¿Y qué pasa? Lo dicen, no lo dicen en las cámaras, pero lo dicen y lo hacen. Entonces, esto es una prueba de la mierda que traen con ellos y de la mierda que tienen adentro, de no poder distinguir un adulto de un niño. Por eso están contra los cuidados, por eso están contra la ESI. ¿Cómo van a querer estos tipos que los pibes sepan quién tiene derecho o no a tocarlos? ¿Cómo van a estar a favor de que todos los menores sean instruidos en que son dueños de su cuerpo? ¿Los pedófilos lo van a aceptar? No, no lo aceptan. Todo lo demás son excusas asquerosas para proteger vicios. Hola Sandra, el peronismo avala y sostiene este modelo sindical corrupto y burócrata, por lo tanto es cómplice de la traición de los trabajadores. Guillermo Pacheco, bueno, el peronismo, hay centrales de trabajadores que están en pie de lucha y son peronistas también, o sea, discriminemos un poco, no hay un solo peronismo, y hay otras centrales obreras que también tienen otro peronismo adentro. Ya sé que este es el peronismo
tradicional que nunca terminamos de entender bien tampoco si tira más para el lado de Menem o tira más para el lado de Cristina, la verdad. No se termina de entender eso, ¿no? Quiero decir, si tira más para el lado de lo entreísta o más para el lado de lo inclusivo. Esas son las dos grandes líneas, no hay más. Después entre los combativos se pueden pelear, pueden competir, pueden odiarse tranquilamente, perder el tiempo, perder energía, perder fuerza, perder territorio. Pueden perder, porque nosotros para perder estamos listos siempre, preparadísimos. El día que se nos ocurre una estrategia subjetiva para ganar, bueno, mamémonos todos, porque siempre se nos ocurren estrategias subjetivas para perder, para dividirnos y para hacer menos. Si nos autopercibimos clase trabajadora, y si nos autopercibimos clase trabajadora, dice Silvio de Tejada, estaría buenísimo, en lugar, igual los Terians, si se autoperciben perros, yo con los perros me llevo mucho mejor que con los libertarios, así que yo prefiero 1000 veces un mundo de Terians y no un mundo de libertarios. Pero estaría bueno autopercibirnos clase trabajadora, aunque no tengamos trabajo. No, porque ese es el otro problema. El problema que enfrenta el mundo es cómo se reconstituye la conciencia del trabajo en una humanidad que está matando el trabajo. Porque si ya, como nos contaba Hernán Lecher en su entrevista, sabemos que el negocio de los Uber se va a terminar dentro de unos años porque van a venir autos sin chofer, ya están funcionando en China, a todos los chicos los busca un auto sin chofer. Bueno, siempre va a hacer falta lo humano. Yo creo que nunca vamos a sobrar, porque hacen falta muchas tareas que no están siendo hechas, de cuidado, de cosas que tengan que ver con el ambiente, un montón de cosas. El tema no es que aparecen autos sin chofer y entonces yo tiro a los choferes a la mierda. Así te hace política cualquiera, boludo. Ser un estadista en este momento significa, bueno, llega esta tecnología que sustituye o que reemplaza a un rubro de trabajadores, bueno, ¿dónde falta gente? Que mandamos a esta gente o la redirigimos hacia esos sectores donde faltan seres humanos. Los seres humanos no sobramos nunca. La verdad que la humanidad no falta nunca, no sobra nunca, quiero decir. Pero para eso necesitamos un mundo con parámetros humanos que no es el que nos está ofreciendo Occidente. El que nos está ofreciendo un mundo con parámetros humanos es Oriente. Occidente nos ofrece mierda, armas, guerra, muerte, y no va por ahí lo nuestro. Hola Sandra, muchos años de seguirte, te estimamos mucho. Tengo muchos años y nunca pasé tanta humillación. ¿Qué pasó con el pueblo? ¡Qué decadencia! Abrazo, Alicia de Lugano. Le comieron el coco al pueblo. Eso que se llama guerra cognitiva no es una boludez que inventamos nosotros. Es lo que nos están haciendo las 24 horas del día. Para que, por ejemplo, si en la isla de Epstein no se comían bebés, no les comían el intestino a los bebés, y lo único que hacían era violar pendejas o violar niñas, nos parezca, bueno, entonces no pasaba mucho. Eso es guerra cognitiva. Y ojo, esta gente es capaz de matar bebés también, porque los mataron en Gaza. Si matan a los de Gaza, ¿por qué no van a matar a otros? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre, y por eso me niego terminantemente a aceptar lo que también rige en la Argentina con relación al genocidio de Gaza. Sigue habiendo genocidio, matan palestinos todos los días. Con el cuento del antisemitismo no nos van a hacer callar la boca. Una cosa, no somos tarados. Una cosa es ser antisionista y otra cosa es ser antisemita. A mí no me van a escuchar ni me han escuchado en la puta vida ser antisemita. No lo soy, no lo seré. Pero esto que están haciendo los sionistas en Israel es insoportable. Y no nos pueden decir que estamos confundiendo una cosa con la otra. Son ustedes los que quieren confundir las cosas. No se puede aceptar Gaza, porque si uno acepta Gaza, acepta Cuba con hambre y acepta también que les hagan cualquier cosa a los pibes de Argentina. No los vamos a aceptar. Aceptar Gaza es aceptar que con los niños se hace lo que ellos quieren. Y tienen los peores planes para los chicos, envaselinados y encadenados. De ninguna manera nos van a confundir. De los niños palestinos
no nos vamos a olvidar y no los vamos a dejar de ver, porque son niños iguales que los nuestros. Son niños iguales que los que iban a la isla de Epstein. Son niños que tienen dignidad humana. Acá no tiene dignidad humana el que diga Milei o el que diga Trump. Tiene dignidad humana cualquier humano que nazca. Y se terminó. Lo demás es ideológico. Las 22, por suerte, y me callo la boca, porque si no, no sé dónde terminaba. Gracias a Victoria Nardone por la producción, gracias a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Santi Martínez por el streaming, y ya viene el programa de Amartya, así que quédense que no me ponen si está Julián Saúd, que es un gran atractivo para el programa de Amartya. Sí, está Julián Saúd, se quedan con Julián Saúd, nosotros mañana 8 de la noche acá. Chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal.